¿Cómo empezó el conflicto entre Israel y Palestina? Hace más de 2500 años, los judíos vivían en el reino de Judea, con Jerusalén como su capital. En el siglo I a.C., el Imperio Romano conquistó la región. Los judíos intentaron independizarse, pero los romanos respondieron destruyendo Jerusalén y expulsando a gran parte de la población judía. Además, renombraron esas tierras como Palestina para borrar su conexión con el judaísmo. Muchos siglos después, Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico prometió a los árabes que si ayudaban a derrotar a los otomanos, les concederían la independencia. El problema fue que también prometieron a los judíos un hogar nacional en esa misma tierra. Al terminar la guerra, Palestina quedó bajo control británico, y muchos judíos comenzaron a migrar allí, huyendo de la persecución en Europa. Los palestinos vieron esto como una amenaza, y las tensiones aumentaron. En 1947, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los líderes judíos aceptaron, pero los árabes se opusieron. Un año después, se proclamó el Estado de Israel, y estalló una guerra con los países árabes vecinos. Israel ganó el conflicto y tomó más territorio del que se le había asignado originalmente. Desde entonces, los palestinos han vivido principalmente en Cisjordania y Gaza, sin un Estado con reconocimiento internacional pleno. Después de todos los acontecimientos que han ocurrido últimamente en Oriente Medio, es posible que te hayas hecho una pregunta. ¿Cómo te afectará la guerra regional entre Israel y Estados Unidos contra Irán? ¿Cuáles son los principales problemas globales derivados de esta guerra? Y lo más importante, ¿quiénes son los principales perjudicados y beneficiados de todo el conflicto? Pues en el vídeo de hoy quiero hacer justo eso, arrojar un poco de luz sobre las consecuencias directas que tendrá esta nueva guerra que acaba de estallar. Hay muchas razones por las que Irán es un país geoestratégicamente vital para el status quo mundial, pero sin duda la más importante es su posición geográfica. Más allá de ser un pasillo que conecta Oriente Medio con el lejano Oriente, la costa sur iraní es bañada por el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, pero lo más importante de esto es ese pequeño estrecho que veis en el vídeo. Hablamos, como no, del famosísimo Estrecho de Ormuz. A simple vista parece un simple estrecho que conecta dos golfos, pero lo importante de este es que por allí pasa el 20% del petróleo del mundo, ya que gran parte del petróleo que se produce en países como Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein se exporta a través del Estrecho de Ormuz. Por allí también pasa el 26% del gas natural licuado del mundo, la mayor parte de este procedente de Qatar. Por ello, la posición de Irán aquí es de vital importancia. Si Irán quiere, tanto su armada como sus fuerzas terrestres pueden bloquear el estrecho y atacar o capturar los barcos petroleros y los buques de GNL que transitan por allí, lo que subiría dramáticamente los precios del petróleo y gas a nivel mundial, generando una gran inflación y obligando a los bancos centrales a subir más los tipos de interés, lo que podría provocar una gran crisis económica. A pesar de ello, la ubicación no es el único secreto de Irán. El país también es completamente vital para el devenir del mundo por albergar importantísimas reservas de recursos estratégicos. Irán posee las terceras mayores reservas de petróleo tras Venezuela y Arabia Saudí, y las segundas de gas solo por detrás de Rusia. Solo con eso ya podéis haceros una idea de lo importante que es el suministro iraní para los mercados internacionales. A pesar de que Irán tenga impuestas sanciones internacionales a sus exportaciones de hidrocarburos por parte de Occidente, si sus clientes habituales no pueden comprar petróleo o gas iraní, estos lo tendrán que buscar en otro lugar. Eso generará mayor demanda en otros mercados y subirá el petróleo y el gas en todas partes del mundo a la vez. Por otro lado, Irán es muy importante por otro motivo: su demografía. Y es que, tras Pakistán, Irán es el país de Oriente Medio que tiene más población, con más de 88 millones de ciudadanos. Esto es muy importante por dos motivos principales. En primer lugar, la población de Irán es bastante joven, lo que le permitiría sostener un conflicto largo y costoso contra cualquier país del mundo. En segundo lugar, una guerra con Irán de protagonista podría crear una verdadera crisis migratoria en la que millones y millones de iraníes buscasen refugio no solo en países de su entorno, sino también en lugares más lejanos como China o Europa. Por tanto, la guerra abierta que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán tiene consecuencias
potencialmente globales. El gran problema hasta ahora es que Irán ha decidido responder atacando la infraestructura petrolífera de los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Qatar están viendo cómo sus pozos petrolíferos y sus campos de gas son objetivo de los drones y de los misiles balísticos iraníes. Si esto continúa escalando, la oferta de petróleo mundial se reducirá durante meses, algo que sería similar al cierre del Estrecho de Hormuz, por donde transita casi todo el petróleo y gas de Oriente Medio. La mayor parte de este volumen energético se dirige a Asia, a países como China, India, Japón o Corea del Sur, mercados altamente dependientes del crudo y del gas del Golfo. De hecho, se estima que más del 80% del petróleo que atraviesa Hormuz va hacia economías asiáticas. Pero si nos ves desde España o desde Latinoamérica, no cantes aún victoria, porque si se cierra y hay escasez en el mercado global, todos esos países asiáticos tratarán de hacerse con el suministro de los proveedores europeos y los americanos. Por lo que, en caso de cierre, tarde o temprano, las consecuencias nos acabarán llegando. De hecho, Europa también importa directamente del Golfo Pérsico un 20% del gas natural licuado que consume. Vamos, que en tanto si Irán ataca a las monarquías del Golfo Pérsico como si cierra el Estrecho de Hormuz, la situación sería igual de dramática. En el plano económico, la primera repercusión sería una subida bien gorda en los precios del petróleo y del gas. Algunos analistas de grandes bancos hablan de un barril de petróleo que incluso podría tocar los $150. Este encarecimiento se traduciría en más inflación a nivel global. ¿Por qué? Porque al final la energía es como el oxígeno de la economía. Todo lo que consumes, usas o produces depende directa o indirectamente de ella. El transporte de los productos, la calefacción de tu casa, la luz, los plásticos, los fertilizantes, el cemento, hasta el pan depende del gas, porque el horno de la panadería también consume energía. Así que cuando sube el petróleo y el gas, todo lo demás se encarece. ¿Y por qué eso nos puede llevar a una crisis económica? Porque cuando hay inflación, la gente recorta. Si llenar el depósito cuesta el doble y la factura de la luz se dispara, dejas de ir a cenar fuera, pospones esas vacaciones, compras menos ropa, el consumo baja. ¿Y las empresas? Pues sufren el doble. Sus costes suben porque todo es más caro, pero sus ventas bajan porque la gente consume menos. Resultado, paran inversiones, reducen contrataciones o incluso recortan plantilla. Además, por si fuera poco, los bancos centrales, para combatir esa inflación desatada, suben los tipos de interés. Eso significa que pedir préstamos es más caro, tanto para familias como para empresas. Así que las hipotecas suben, algunas empresas y familias incluso pueden empezar a impagar y nadie se endeuda para consumir ni para invertir. Vamos, que la economía sufre un verdadero frenazo. Y todo eso lleva a un escenario peligroso, precios altos y recesión económica. Se llama estanflación, una situación que créeme que no quieres vivir. Una situación que ya ocurrió en los años 70, cuando el precio del petróleo se disparó por las tensiones en Oriente Medio. Realmente no es necesario que Irán cierre el Estrecho de Hormuz o ataque a las monarquías del Golfo Pérsico para que los mercados reaccionen. La mera posibilidad de que eso ocurra puede hacer que los mercados descuenten estas probabilidades y se metan una buena leche. La pregunta es, ¿qué oportunidades pueden surgir si se da este escenario? A ver, si hay problemas en Oriente Medio, lo primero que se va a tensionar es el sector energético. Incluso aunque el estrecho no llegue a cerrarse del todo, la tensión disparará la percepción de escasez. Y en este contexto, el mercado busca productores que no dependan de esa zona y que puedan beneficiarse de precios más altos sin asumir el riesgo geopolítico directo. Ahí entran gigantes integrados como ExxonMobil o Chevron, con una producción repartida entre Estados Unidos, África y América Latina. Tienen capacidad de refino propio y músculo financiero de sobra para aguantar la volatilidad. En Europa ocurre algo similar con Shell o con Total Energies, que combinan petróleo, gas, refino y trading, lo que les permite ganar tanto por volumen como por márgenes cuando el mercado se tensiona. El gas natural cobra todavía más protagonismo. Si el Golfo Pérsico se vuelve inestable, el mundo mirará automáticamente al gas licuado producido fuera de la región. Empresas como Cheniere Energy pasan a ser vistas como piezas clave del suministro global, porque Estados Unidos se convertiría en un proveedor de último recurso para Europa y Asia. Algo parecido sucede con los productores australianos o con los grandes operadores de infraestructuras de gas que se benefician de flujos más constantes y contratos más largos. El segundo gran bloque es la defensa. Aquí el patrón es todavía más claro. Cuando hay una guerra entre estados y participación directa de potencias militares, los gobiernos no recortan en defensa, aceleran los pedidos. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon Technologies o Northrop Grumman
Entran en una dinámica de contratos asegurados, visibilidad de ingresos y baja dependencia del ciclo económico. Al mismo tiempo, el capital busca refugio. El oro vuelve a escena, no como inversión de crecimiento, sino como ancla de estabilidad. Y hay empresas como Newmont o Barrick Gold suelen recibir flujos por pura lógica defensiva. No porque el mundo vaya a usar más oro, sino porque cuando todo lo demás es incierto, el mercado prefiere activos ligados a algo físico y escaso. Hay también ganadores menos visibles pero estratégicos, operadores de oleoductos y gasoductos fuera de Oriente Medio, como Kinder Morgan. Este tipo de actores ganan atractivo porque transportan energía en territorios percibidos como seguros. Aseguradoras especializadas en transporte marítimo y logística energética también se pueden ver beneficiadas, así como grandes navieras con exposición a rutas alternativas que también suelen beneficiarse de primas más altas y mayor demanda de cobertura. Eso sí, si hay un episodio de inflación energética, mucho ojo con las economías muy dependientes de energía barata y estable, especialmente en Europa y Asia, ya que suelen sufrir más. Industria pesada, aerolíneas, transporte y consumo discrecional tienden a verse presionados por el aumento de costes, la inflación importada y por el deterioro de la confianza. Aquí el mercado castiga rápido y pregunta después. Y ahora que sabes todo esto, es turno para ti. ¿Conoces algún activo o empresa que se pueda comportar bien en este escenario? Nos vemos en los comentarios. Por lo demás, si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like y suscribirte a nuestra nueva newsletter, en la que todos los viernes te llegará un resumen con información de calidad y con toda la actualidad sobre economía, finanzas y geopolítica. Y ahora sí, hasta la próxima.